Aprovechamos la pregunta, el indio vivo hoy, que ¿no? El tema que nos toca tratar ahora es precisamente los indígenas hoy. Y esto nos lleva a la pregunta que ahora está en el debate, ¿no? ¿Tenemos algo que festejar las naciones originarias en este bicentenario de la independencia y en este centenario de la Revolución Mexicana? ¿Hay algo que los indígenas tenemos que festejar a 200 y 100 años de la independencia y la revolución? Empezamos con el doctor Víctor de la Cruz y continuamos con el maestro Natalio. ¿Qué opinan al respecto? ¿Hay algo que festejar? Yo creo que muy poco. Desde el punto de vista político y jurídico, no es lo mismo ser súbdito de un rey español que ciudadano mexicano, aunque los indígenas estén bastante pobres. Creo que ese es el pequeño paso que se dio con la independencia, porque desde el punto de vista económico a los indígenas les ha ido tan mal como durante la colonia, ya que cuando se trataba de construir la nueva república, el nuevo país, interviene una ideología individualista que atenta contra las formas culturales y de vida de los indígenas. El liberalismo, que no sé si es abuelo o padre del actual neoliberalismo, pero por ahí va la cosa. Y entonces las leyes que pretendían acabar con las manos muertas, es decir, con los bienes que había acaparado la Iglesia, también atentan contra el sistema comunal de vida de los pueblos indígenas. Y entonces, en estas leyes se podía denunciar tanto los bienes de la Iglesia como las tierras comunales, y quien la denunciaba tenía la opción de comprar esas tierras. De esa manera se van formando, los que serían los futuros terratenientes van denunciando las tierras indígenas que llaman baldías, y ellos los compran. Esos denunciantes, que generalmente eran criollos, o mestizos adinerados, y estos denunciantes se van apoderando de estas tierras, y de esa manera se crean las grandes haciendas que van a estar en la producción económica y en la explotación de los indígenas en la segunda mitad del siglo XIX, durante el porfiriato. Claro, los latifundios ahí. Los latifundios, estos latifundios. Entonces, si bien digo que Necacalli, Necawashila, o sea, que habla Maca de Rusuba Cabestilla, Coquiro, Stica, Vinestiaca, lo Ashandaraban, Stica, ¿verdad? Washiga, ni Viana Neca, casi nada, y Stica Nahuaca, Sika Viana Neca, ni Sananeca, Vinicala, que habla Sika, ti de Guisha Yoso, Chericheri Canareza. Ganga, no, ya no chinaba dicho, Natalio, China. Maestro Natalio, desde la visión náhuatl, ¿hay algo que festejar? No es que estos se hombre tlastole ashkan y pampanik machilia melawak moneki maquimáticas tocniguan cuando es que castilantlacas tlenamos tlastoa náhuatl, tlenamos tlastoa zapoteco, tlenamos tlastoa noxequin tlastol, metlenican y panto tlasnansin yetoquen totlastolguan, tlachixtoque, yoltoque totlastolguan. Yo también quiero expresar mi punto de vista respecto a los acontecimientos actuales del Bicentenario y del Centenario de la Revolución Mexicana. Yo coincido con don Miguel, con Víctor, con Irma, en el sentido de que hay una gran deuda histórica con los pueblos originarios de México. Los pueblos que han dado vida desde hace siglos, desde hace milenios, lo que es actualmente la nación mexicana. Por un lado, desde luego, estos aspectos que ha subrayado don Miguel. Hubo explotación. Nuestros ancestros, después de la conquista, se fueron a los cultivos, a las haciendas. También hubo despojo de tierras, como ya lo apuntó don Miguel, pero yo creo que hay otros agravios que hoy en día siguen vigentes. El hecho de imponer una lengua y subsumir, negar, discriminar la lengua de los pueblos originarios. Y entonces nuestras lenguas a lo largo de 5 siglos han sido sometidas por el español. Y es hasta años muy recientes cuando empiezan las lenguas otra vez a reivindicarse, a retomarse, gracias a la lucha que han establecido diversas organizaciones
de los pueblos indígenas, sobre todo a partir de la década de los 70. Pero ¿qué otros agravios hemos tenido? Agravios en cuanto a la cultura, en cuanto a otras formas de percibir el mundo. La percepción del mundo que nos impone la conquista, la colonia, incluso el sistema educativo actual, pues es una visión del mundo diferente a la que tienen nuestros pueblos, ¿no? Y entonces nuestras culturas locales, nuestras culturas particulares se ven negadas en el sistema educativo y la sociedad nacional dominante, ¿no? ¿Qué otros agravios tenemos? Pues el hecho de no tener una justicia que se imparta en nuestras propias lenguas. Por eso es que muchas de las comunidades, muchos de los pueblos, muchas personas que no hablan el español están en las cárceles porque no han podido manifestar sus derechos, ejercer sus derechos para defenderse en sus propias lenguas. Yo creo que hay que trabajar mucho de aquí en adelante para llegar a un nuevo, que ya no sería bicentenario, sino tricentenario y bicentenario de la Revolución Mexicana, en donde realmente los pueblos indígenas tengamos que celebrar la justicia, la equidad y una relación realmente respetuosa y digna dentro de la sociedad mexicana en términos de igualdad y de compartir todos los derechos. Me llama la atención un punto que usted comentaba, el asunto de los derechos y lo que pudieran parecer avances para la población indígena, ¿no? Actualmente podríamos decir, bueno, tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos, se han hecho reformas al artículo 2 y 4 constitucional en materia de cultura y derechos indígenas, pudieran verse como avances. Pero también por otro lado está la visión más clara de que a pesar de estos cambios constitucionales, a pesar de la generación de estas leyes, parecieran ser letra muerta. ¿Es verdad? ¿O en realidad se están aplicando las leyes? Jurídicamente también están mejorando las condiciones de los indígenas. ¿Qué está pasando por este lado? Creo que en ese sentido este país es un país esquizofrénico. Se avanzan las leyes y no se aplican en la realidad, pero esto es una herencia colonial. Yo creo que nuestro maestro León Portilla nos podrá precisar mejor aquella frase famosa, obedézcase pero no se cumpla, que es con que expedían los documentos los colonizadores españoles. En ese sentido, los políticos mexicanos, cada vez que quieren no hacer algo, o no quieren, inmediatamente dicen, vamos a elevarlo a rango constitucional. Y con eso seguramente no se va a hacer absolutamente nada. Entonces, lo que está en las leyes, si pudiéramos que las leyes se aplicaran, que los gobernantes respetaran las leyes, yo creo que habría un avance. Pero el problema es más fácil cambiar las leyes que la conducta de la mayoría del pueblo mexicano, que su comportamiento respecto a los indígenas. Los indígenas siguen siendo discriminados por los nuevos colonizadores, por los nuevos criollos, por los viejos mestizos, inclusive por los negros. Los negros consideran una escala superior a los indígenas. Entonces, esta situación de tener a los indígenas, que fueron los primeros habitantes originarios, de ahí eso significa la palabra indígena, de estas tierras, están en última escala. Y no hay un respeto, se hace mucha alaraca con ese principio de que ese es un país de legalidad, de libertades, pero hay un primer principio universal de derecho que no se respeta en este país, que es el que dice que el que es primero en tiempo es primero en derecho. A nadie se le ocurra que los indígenas son los que tienen más derechos que todos los demás que después arribaron a estas tierras.